Sean bienvenidos a la segunda edición del podcast La Nota Pedagógica, con su anfitriona Ingrid Guardado. El día de hoy, junto a nuestros invitados, hablaremos acerca de los aportes de la educación superior en El Salvador. En este momento, les cedo el micrófono a nuestros invitados para que puedan presentarse. Hola, buenas noches. Mi nombre es Guillermo, estudiante de licenciatura en matemáticas. Actualmente estudio en quinto año y es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes esta noche. Buenas noches, mi nombre es Andrea Vivas, soy estudiante de la licenciatura en Educación con especialidad en Matemática y es un gusto para mí poder estar esta noche aquí con ustedes. Muy buenas noches, un gusto saludarles. Mi nombre es Gabriela Galicia y estoy estudiando mi quinto año y soy de la licenciatura de Educación Básica. Muy buenas noches, mi nombre es Cristian Adonai Flores Palacio, curso mi quinto año en la licenciatura de Ciencias Naturales y es un gusto compartir esta noche con ustedes. Buenas noches, mi nombre es Adriana Rivera, soy estudiante de quinto año de la licenciatura en Matemática. Gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Muy buenas noches, es un gusto saludarles. Mi nombre es David Antonio Menéndez y estudio la licenciatura en Educación Física y Deportes y estamos aquí con los compañeros para comentar un poco. Bueno, sean todos bienvenidos a este podcast. Bien, para iniciar con la historia de la educación superior, sabemos que para analizar las contribuciones que esta tiene en la calidad de vida de las familias salvadoreñas y en general en el país, es necesario primero tener un breve contexto histórico acerca de la educación superior en El Salvador. Por lo tanto, mi primera pregunta es, ¿cuáles fueron los inicios de la educación superior en El Salvador? La educación está introducida con la fundación de la Universidad Nacional. Esta fue fundada el 16 de febrero de 1841 bajo la administración de Juan Lindo. Pero esta en realidad funcionó 5 años tarde, es decir, ellos iniciaron, pero no estaba activa hasta 1846. Con la primera, su inicio fue con la primera promoción de bachilleres del Colegio Asunción. Así se convierte como en el único centro el superior, a nivel de educación superior, durante mucho tiempo, ¿verdad? Luego llega la aparición de la escuela normal. Estas escuelas tienen su origen en Europa, específicamente en Francia, de las cuales se expanden por todo el mundo y estas fueron como, vendrían siendo como como un subespacio, como algo, como no una universidad en sí, sino que como de un grado, de una jerarquía más baja. Y con su especialización en la formación de maestros. Las escuelas normales en El Salvador funcionaron entre los años 1858 a mediados de 1968. Estas desempeñaron un papel muy importante en nuestra sociedad, ya que ellos formaron los primeros docentes, ya que muchas de las escuelas, muchos de los institutos que estaban en ese momento habían docentes con una formación empírica, por decirlo así. Simplemente eran personas que habían estudiado en una escuela básica, un bachillerato, y ellos mismos se encargaban de enseñarle a los demás. Con la creación de estas escuelas normales, se pretendía mejorar las condiciones educativas en nuestro país, y es así como fueron los inicios de la educación a nivel nacional. Me parece muy, muy interesante la aparición de la escuela normal. Como mencionabas, antes no habían maestros especializados en la enseñanza, sino que eran maestros empíricos, habían aprendido a lo largo de su vida. Ese es como el primer paso, el primer escalón a una educación de calidad en el país. Como segunda pregunta, sería a raíz de qué surgen las universidades privadas. O hablar un poquito más acerca de lo que es la Universidad Nacional. Bueno, la creación de las universidades privadas no fue solamente porque el número de estudiantes egresados de educación media había aumentado, sino también por la inquietud de algunos sectores de la élite económica y de la iglesia respecto a los problemas que atravesaba la Universidad de El Salvador, debido a que ésta se mantuvo en contradicción con las ideologías del Estado y por ello fue amenazada e intervenida en muchas ocasiones, como por ejemplo en los años de 1932, 1939 y específicamente en el año de 1940, bajo la administración de Maximiliano Hernández Martínez. También en 1960 fuerzas militares la asaltaron y es interrumpida por la administración del coronel Arturo Armando Molina en 1972. Y a consecuencia de ello, pues surge una nueva ley orgánica y nuevos estatutos universitarios, como se menciona en el artículo 61 de la Constitución Política de El Salvador. También, en 1978, la Universidad de El Salvador entra en crisis nuevamente y en el periodo de 1979 a 1980 fue interrumpida debido a causas políticas. Dicha interrupción concluyó el 3 de diciembre de 1982. Y pues debido a todos estos acontecimientos que estaban sucediendo con la Universidad de El Salvador, fue que se creó la primera universidad privada de El Salvador en 1960, la cual fue una universidad católica con el nombre de Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la cual se legalizó el 1 de septiembre de 1965. Y así poco a poco fueron surgiendo más centros de educación superior, como por ejemplo en 1977 se crearon dos nuevas universidades privadas, las cuales fueron la Universidad Albert Einstein y la Universidad Dr. José Matías Delgado. Luego, en 1979 se fundó lo que es la Universidad Politécnica de El Salvador y en 1980 la Universidad Alberto Masferrer. Así sucesivamente hasta que llegamos a lo que fue el 16 de marzo de 1982, donde se firmó el acta de constitución para la
Universidad Pedagógica de El Salvador, aprobando sus estatutos el 26 de julio de ese mismo año, siendo su primer rector el eminente doctor Luis Alonso Aparicio y convirtiéndose en este momento en la universidad que nos está formando como futuros educadores. Ok, muy bien. Es realmente bastante interesante ver cómo van surgiendo estas universidades para cumplir con la demanda de estudiantes y para aportar a nuestro país. Es por ello que me gustaría saber cómo han impactado los avances en la educación superior en la preparación de los estudiantes para enfrentar desafíos en el país. Bueno, déjame comentarte que hoy vivimos en una sociedad del conocimiento. Bien, hoy como una persona que tenga mayor conocimiento puede o tiene la capacidad de tener de enfrentar una mayor situación, ya sea económica, tecnológica, económica, industrial. Y una de esas cosas, de los avances que contrae con el mismo, es una transformación en materia de educación superior, fue la aprobación de la Ley de Educación y el reglamento que dio como resultado, y te quiero decir alguna. En la derogación de la Ley de las Universidades Privadas de 1965, que era muy permisiva con respecto a los requisitos a cumplir por las instituciones de educación superior, y también el cierre de al menos 21 instituciones que no cumplían con los requisitos establecidos en una ley. La implementación de un innovador sistema de mejoramiento de calidad de educación superior, dando así un énfasis a la calificación, evolución y acreditación. También la creación de entes consultivos propositados a apoyar, como el Consejo de Educación Superior y la Comisión de Acreditación. También tenemos el seguimiento y monitoreo del cumplimiento de la nueva ley, particularmente en el cumplimiento del artículo 34, en el que se establecen los requisitos mínimos y fundamentos, entre otros logros que trajo consigo la Ley de Educación Superior. Bien, dentro de estos avances en materia de educación es importante mencionar también la propuesta de Política Nacional de Educación Superior de El Salvador, que fue entregada de manera oficial en el año 2018 y tiene como uno de los ejes estratégicos la articulación de la docencia, la investigación, proyección social también. Lo que se busca dentro de este fundamento es que las instituciones educativas que son superiores sean como generadoras de conocimiento. Además, también estas deben aportar el desarrollo del país, formando profesionales, teniendo la responsabilidad de comunicar su mensaje, ya sea técnico, social, humano y pertinente para la solución de los principales problemas del país. Y estas deben ser respaldadas y con investigaciones relevantes y de calidad, que contribuyan siempre al bien común de los ciudadanos. Para ello se plantean estrategias como la participación efectiva de dichas instituciones, como agentes de vinculación entre la academia, el mundo laboral y la sociedad. Bien, que tiene como líneas de acción incluir la actividad docente, la búsqueda de soluciones para programas formativos. Es bastante bonito ver cómo con la aparición de la nueva Ley de Educación Superior y su reglamento vemos un cambio real, porque nos mencionabas que no solo es, viene la ley y ya está, sino que realmente se veló que las universidades que permanecieran cumplieran con los requisitos. Vemos que hay varias universidades que cerraron a raíz que no cumplían con, y eso nos dice que realmente se busca que la educación superior siga avanzando. E igual me parece interesante que en la propuesta de educación superior no solo se plantee el eje, no solo se quede escrito, sino que también se propongan estrategias a llevar a cabo para que verdaderamente esa propuesta funcione y mejore la educación superior. Ahora, como siguiente pregunta, me gustaría saber cuál es el papel y la importancia de la educación superior en El Salvador, en el contexto del desarrollo económico y cultural. Bueno, la educación superior en El Salvador desempeña un papel esencial en el crecimiento y desarrollo del país, y su impacto se extiende a múltiples áreas. En primer lugar, las universidades salvadoreñas no solo se dedican a impartir conocimientos técnicos y teóricos, sino también promueven el desarrollo de habilidades críticas, analíticas y de resolución de problemas de los estudiantes. Este enfoque holístico en la formación de individuos no solo prepara para el éxito profesional, sino también los equipa para contribuir de manera significativa al desarrollo de la sociedad en conjunto. Además, la investigación y la innovación son pilares fundamentales en la educación superior en El Salvador a través de proyectos de investigación interdisciplinarios. Las introducciones académicas buscan abordar desafíos y las necesidades específicas del país en áreas como la salud, la agricultura y el medio ambiente y la tecnología. Esta labor investiga no solo genera nuevos conocimientos, sino que también proporciona soluciones prácticas a problemas reales, lo que puede tener un impacto directo en la mejora de la calidad de vida de la población salvadoreña. Tenemos también que otro aspecto destacado en el papel de las universidades como facilitadoras de la transferencia de tecnología y conocimientos hacia el sector productivo a través de alianzas estratégicas con empresas, instituciones gubernamentales, se promueve la aplicación práctica de los avances científicos y tecnológicos en la industria, lo contribuye a aumentar la productividad, la competitividad y la innovación en ámbito empresarial. Asimismo, la educación superior en El Salvador desempeña un papel fundamental en la preservación, promoción de cultura y la identidad nacional. Las universidades no solo ofrecen programas académicos en áreas tradicionales,
como historia, literatura y arte, sino también promueven el respeto y la valoración de la diversidad cultural del país. Eso contribuye a fortalecer el tejido social y fomentar un sentido de pertenencia y orgullo nacional entre los estudiantes. Por último, la internacionalización de la educación superior en El Salvador es un aspecto cada vez más importante a través de programas de intercambio académico, colaboraciones internacionales y proyectos de investigación conjuntos. Las universidades salvadoreñas se conectan con instituciones educativas de todo el mundo, enriqueciendo así la experiencia educativa de los estudiantes y promoviendo el intercambio de conocimientos y mejores prácticos a nivel global. Me pareció bastante llamativa la parte en la que menciona cómo las universidades también ofrecen otro tipo de información acerca de orígenes y cultura de El Salvador. Eso lo podemos evidenciar en la charla que hubo hace poco acerca de las personas afrodescendientes en El Salvador que se dio en la Universidad Pedagógica. Ahora, como siguiente pregunta, sabiendo que no todo en materia de educación superior es color de rosa, me gustaría saber qué aspectos se deben mejorar en educación superior en el país. Bien, ahí me gustaría mirar mi aporte. Ya mencionamos, o ha mencionado acá en el podcast, los avances, las contribuciones, un poco de la historia, pero no todo es bonito, ¿verdad? Hay muchos aspectos que se están trabajando, pero si bien es cierto, se pueden mejorar. Uno de los primeros aspectos creo que sería el acceso equitativo. Y cuando hablo de acceso equitativo, no solo hablo en cuestión de género, también hablo en cuestión de inclusión y también creo que una de las partes más importantes en este aspecto es en la parte socioeconómica y en la ubicación geográfica, ¿sí? Las universidades están centralizadas. Todos sabemos que las universidades salvadoreñas, la mayoría están ubicadas en San Salvador. Y tenemos personas que tienen clases a las 6 de la mañana y están viajando desde ¿dónde? Chalatenango, Aguachapán, Sonsonate, y tienen que trasladarse a San Salvador. Creo que ese es el principal reto que tiene la educación superior en el país. Poder incluir a estas personas y garantizarles que puedan tener un mejor acceso a la educación. Porque, ¿qué pasa? Que atención o qué nivel de atención va a tener una persona que se levanta a la 1 de la mañana para recibir una clase a las 6 de la mañana. Entonces considero que ese es uno de los principales puntos a mejorar. El segundo sería la calidad educativa. La revisión constante de programas educativos. Hace algunos años se tenían universidades que estaban trabajando con programas todavía del año 1900 y el último programa actual es el de 2018. Entonces garantizar que todas las universidades estén actualizando sus programas. Porque ¿qué pasa? Si no se crea un desfase. Si bien es cierto, una universidad puede estar trabajando con un programa muy antiguo, pero el mundo no se detiene. Los conocimientos nuevos, las nuevas tecnologías no están esperando que esas universidades se actualicen. Entonces creo que ese es otro aspecto muy importante a mejorar para la educación superior. El tercer punto que me gustaría tocar es la vinculación al mercado laboral. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, nosotros estamos estudiando licenciaturas en educación, pero la realidad del país es que yo no tengo un trabajo asegurado en la licenciatura que yo estoy estudiando. Y no es solo la realidad de las personas que estudiamos licenciaturas en educación, es una realidad para todas las carreras, que el país tiene más personas para trabajar que puestos de trabajo para ofrecer. Entonces eso es algo que de verdad se tiene que poner sobre la mesa, porque ¿qué pasa? ¿Qué dicen ahora? Hay muchos jóvenes que ¿qué van a decir? ¿Para qué voy a estudiar una carrera si ni siquiera voy a tener trabajo? Entonces es algo que de verdad preocupa y que sí es un aspecto bien fundamental a mejorar. Luego de esto creo que hay que fomentar la investigación y desarrollo, y esto es en todas las áreas. Sí hay contribuciones muy importantes a la investigación y desarrollo dentro del país, pero todavía falta más. Falta incentivar a los jóvenes, a los estudiantes, a poder investigar, a crear proyectos de investigación y que en realidad se les dé el realce necesario para que puedan ser de interés. Además de esto, la internacionalización, que las oportunidades de pasantías, las oportunidades de intercambios sean para todos y fomentarlas en todas las universidades. Porque si bien es cierto, algunas universidades ya lo implementan, pero son raras y contadas. ¿Y qué pasa? Estas oportunidades son demasiado importantes para todos los jóvenes que quieren iniciar una carrera universitaria. Aparte de eso, que sirve de motivación a que más personas quieran ingresar a educación superior. Y por último, quiero hacer énfasis en la inclusión y diversidad. Algo bien importante en este aspecto es que si bien es cierto, hablamos de inclusión y se trata de incluir a todas las personas, falta trabajar la cultura del país, falta trabajar la cultura de las personas que están dentro de las universidades y que si se está dando inclusión, se dé por parte de todos. Dejar de lado los tabús, dejar de lado muchas creencias que se tienen y que todas las personas tengan el mismo acceso a la educación y que puedan sentirse bien estudiando. ¿Por qué menciono esto? Porque muchas veces se deja de lado el aspecto emocional de todas las personas y se piensa que puedo pasar por encima de quien yo quiera. Entonces creo que eso es algo que en materia de educación superior se debe de trabajar para que la calidad de la educación mejore. Me parece bastante interesante lo que mencionaba acerca de hay pocas universidades y están ubicadas en un solo espacio. Eso hace que quizás muchas personas piensen en los viáticos, la comida, me resulta demasiado caro estudiar y evita que esas personas tengan acceso al conocimiento. Y sabemos que en el índice de desarrollo humano, para saber si qué tan desarrollado es un país, se evalúa ese acceso al conocimiento. Como última pregunta, ¿qué expectativas se tienen en materia de educación superior y cuál es la realidad actual de la educación superior en El Salvador? La expectativa en cuanto a la educación superior siempre ha sido que sea de la mejor calidad para que
los que optan a estudios superiores. Se busca entonces que la educación superior sea de la mejor calidad para que pueda lograr estos objetivos: impulsar el desarrollo del país, fortalecer la ciudadanía, mejorar la competitividad y lograr una inserción ventajosa en la economía basada en el conocimiento. La educación superior o universitaria tiene una estructura en función de las necesidades del país. Desde los estudios secundarios de bachillerato, por ejemplo, antes se estudiaba el bachillerato en comercio y administración porque estaban surgiendo muchas empresas, entonces necesitaban contadores públicos, secretarias, administradores de empresas, y ya desde la preparación en bachillerato podían ellos optar a un trabajo en una empresa. En la actualidad se ha cambiado mucho la modalidad. Por ejemplo, hay bachillerato general que busca que los jóvenes pasen inmediatamente a la universidad para que se preparen para otras carreras universitarias que tal vez sean de su interés, en cuanto a, por ejemplo, la robótica, la informática y otras materias que han surgido debido a las necesidades que también tienen ahora las empresas. Entonces, y esa es la expectativa que hay en materia de educación superior en la actualidad, que los que estén aspirando a la educación superior puedan cubrir esas expectativas. Sin embargo, la realidad es otra, ¿verdad? Porque aunque los programas de estudio se han diversificado y se han simplificado, pero dejan grandes deficiencias en los estudiantes en muchos aspectos. Por ejemplo, el bachillerato, que pasó de ser de 3 años con una especialidad como contador público, ahora prácticamente los jóvenes solo estudian 2 años, pero ya no continúan en sus estudios. Las evaluaciones también, por ejemplo, antes eran exámenes privados que abarcaban todas las asignaturas. Después pasó a ser una prueba PAES y ahora es una prueba Avanzo, que ha dejado a muchos docentes, incluso al Ministerio de Educación, muy sorprendidos y preocupados por los resultados que obtuvieron los jóvenes en las últimas evaluaciones. Entonces, como vemos, las expectativas son unas, pero la realidad dista mucho de lo que se espera en materia de educación. Bien, todo ha sido bastante interesante. No sé si para finalizar este podcast nos quedamos con una pequeña reflexión, un comentario. Buenas noches, de nuevo. Manera de concluir, ¿verdad? El principal enfoque del día de ahora eran aquellos aportes que la educación superior ha hecho a nuestro país, desde inicios, desde el histórico hasta la... Quizás probablemente observamos que hemos avanzado un poco. Sin embargo, si profundizamos, como decía el compañero David, si profundizamos la expectativa versus la realidad, es algo muy, muy diferente, ¿verdad? También está el contexto social, cultural, lo económico. Son cosas que afectan a que la educación superior no tenga el avance que en verdad nosotros quisiéramos ver o lograr. Quizás como el Estado, la sociedad debería de ponerse un objetivo, ¿verdad? Hacia dónde vamos, porque siento que nosotros como docentes debemos de tener una planificación hacia dónde nos direccionamos, ¿verdad? No solo estudiar por estudiar y no solo, las universidades no solo abrir carreras solo porque sí, porque están en la vanguardia. Entonces, esa es mi conclusión acerca de este tema. No sé si alguien más quiere compartir una idea corta. Bien, yo creo que cuando hablamos de aportes de la educación superior al país, hay una amplia gama de temas por tocar, de puntos por mencionar. Considero que desde que la ley de educación superior se implementó, ha habido un crecimiento en El Salvador. Cuando hablamos también de expectativa versus realidad, obviamente cuando se implementa algo, cuando algo inicia, tenemos cierta expectativa, tenemos algo que pensamos que va a ser, y muchas veces la realidad no es esa. Entonces creo que el mensaje también acá es que a pesar de que las cosas no se den como nosotros esperamos o como se espera, que se continúe luchando, que se continúe tratando de hacer las cosas y pues se tendrá un resultado al final. Quizás no en el tiempo que nosotros esperemos o en el tiempo que se espera, pero sí se va a dar. Y que nosotros, en nuestro caso que somos futuros educadores, seamos una semilla para eso, que podamos contribuir un poco a que lleguen jóvenes comprometidos a estudiar y con ganas de superarse. Me parece muy bonito esa reflexión, ya que en esta sociedad que espera todo en el instante y ya que quiere todo rápidamente, a veces se nos olvida que la educación es una apuesta a largo plazo, que trae grandes beneficios para las sociedades. Bueno, creo que nos quedamos hasta acá. Muchas gracias por sus aportes, por su participación y nos vemos en la siguiente edición de la Nota Pedagógica.